Bien, hola, hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes reencontrándonos mediante esta ventana virtual. Pues esta clase va dirigida para los estudiantes del cuarto grado de secundaria de nuestra gran institución educativa particular César. Bien, jóvenes estudiantes, reciba un abrazo fraterno de parte del profesor Eudis Romucho Sarmiento, pues culminando o terminando con esta segunda parte de lo que es la guerra de Vietnam. La clase anterior hemos tratado lo que es solamente antecedentes, ¿no? La guerra de Indochina, en la cual pues nace Vietnam, y antecedentes de la guerra de Vietnam. Bien, chicos, entonces comenzamos el día de hoy, ¿no? Recordando un poquito la que es la batalla de Dien Bien Phu, ¿no? En la cual pues los franceses fueron derrotados por los indochinos, ¿no? ¿No? Al final pues los franceses perdieron la batalla, en la cual fueron los indochinos ganadores y humillaron a Francia. Luego de esta batalla, los indochinos pues decidieron firmar un acuerdo, ¿no? A los franceses para que suelten a todos sus prisioneros de esta batalla, en la cual pues llegaron a firmar un acuerdo que se llamaba los Acuerdos de Ginebra, ¿ya? En estos acuerdos fue firmado pues el 20 de julio de 1954, ¿ya? En la que pone fin de las hostilidades y retiro de Francia. Francia se retira de Indochina. Se independiza Laos y también Camboya, muy aparte se independizan estos dos países, ¿ya? Vietnam quedó dividida en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En este acuerdo de Ginebra, jóvenes estudiantes, se dividió Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿ya? Este acuerdo de Ginebra, jóvenes estudiantes, por astucia y política de Estados Unidos, como era Vietnam uno solo, a partir del Acuerdo de Ginebra se parte en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Ah? El Acuerdo de Ginebra dice, Vietnam del Norte, que tiene influencia comunista, se separa de Vietnam del Sur, porque Vietnam del Sur tiene influencia capitalista. Entonces, jóvenes estudiantes, es decir, los que están con Rusia del norte, eh, los que están con Rusia al norte y los que están con Estados Unidos al sur, ¿no? Porque Estados Unidos pues tenía intereses, muchachos, en Vietnam del Sur, ¿ya? Es por eso el Acuerdo de Ginebra hizo que se divida en contra del Viet Minh, ¿no? De Ho Chi Minh, que fue pues su líder, ¿no? Firmaron este acuerdo, ¿no? En que el Ho Chi Minh no estuvo de acuerdo en este acuerdo de Ginebra, y este acuerdo pues va a originar lo que es la guerra de Vietnam. ¿Qué más decía este acuerdo de Ginebra? El acuerdo de Ginebra, jóvenes estudiantes, obligó a que Vietnam se divida en dos, ¿no? En Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Veamos entonces lo que es ahora división de Vietnam, ¿ya? Vietnam del Norte tenía como capital a Hanoi, un sistema comunista, su presidente Ho Chi Minh, y países de apoyo, China y la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿no? Capital Hanoi, ¿ya? Y Vietnam del Sur tenía como capital a Saigón, ¿ya? En un sistema capitalista anticomunista, su presidente Bao Dai, y país de apoyo Estados Unidos, ¿ya? El Acuerdo de Ginebra, jóvenes estudiantes, antes de solucionar y coadyuvar a la paz, permitió la división de Vietnam y la enemistad entre ambos, ¿no? Una guerra se produjo, la guerra de Vietnam, ¿ya? Por culpa del Acuerdo de Ginebra, jóvenes estudiantes,
Vietnam se va a dividir en dos, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte pues no aceptaba esta división, ¿no? En cambio, Vietnam del Sur, con apoyo de Estados Unidos, jóvenes estudiantes, ahí había pues intereses de Estados Unidos, ¿ya? Inclusive habían cuarteles militares de Estados Unidos, ¿no? Que no permitía que los comunistas dominen a Vietnam del Sur, ¿no, muchachos? Ho Chi Minh dijo, yo voy a unificar Vietnam en un solo territorio, tiene que estar Vietnam. Eso era su propósito de Ho Chi Minh, unificar a Vietnam, pues que estaba separado por el acuerdo de Ginebra, ¿ya? Acá vemos en el paralelo 17 que estaba dividido Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? El paralelo 17 es la cual que divide paralelo norte 17, Vietnam del Norte, y hacia abajo Vietnam del Sur. Bien, tenemos acá unos soldados norteamericanos pues que iban avanzando en la guerra en las selvas de Vietnam, ¿no? Tenemos a la guerra de Vietnam, ¿ya? El Viet Minh, ¿qué es el Viet Minh? ¿No? Sus aspiraciones del Viet Minh era pues unir a ambas Vietnams, ¿ya? En una sola nación y con un solo territorio, pero con dominio comunista, ¿ya? ¿Quiénes eran sus colaboradores del Viet Minh? Pues eran sus colaboradores, sus defensores eran pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, ¿ya? Eran sus colaboradores, sus defensores del Viet Minh. Tenemos acá el Viet Cong. ¿Qué es el Viet Cong? Pues jóvenes estudiantes, ¿cómo se va a iniciar la guerra de Vietnam? Pues la guerra de Vietnam se va a iniciar cuando un grupo de mucha gente de Vietnam, del Viet Minh, muchachos, se meten al territorio sur vietnamita, ¿ya? Y van a vivir en Vietnam del Sur, ¿no? Es decir, los de Vietnam del Norte envían pues espías a meterse en Vietnam del Sur, ¿ya? Y gente pues pertenecían al Vietnam del Norte, ¿no? Infiltrados en Vietnam del Sur. Van a formar pues ahí el Vietcong, ¿ya? Que fue un movimiento guerrillero, ¿no? Este movimiento guerrillero comunista formado dentro de Vietnam del Sur, ¿no? En la cual pues Vietnam del Norte habían mandado infiltrados, ¿no? Gente a Vietnam del Sur, ¿ya? Pues para apoyar al Viet Minh y que iniciaran la guerra civil en Vietnam, ¿ya? El objetivo principal del Viet Cong, jóvenes estudiantes, era pues tumbar el sistema capitalista y tumbar a Estados Unidos para unificar a Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Tenemos a los nacionalistas, ¿no? No aceptaban unirse a los comunistas de Vietnam del Norte. ¿Quiénes fueron sus defensores? Su colaborador y participante directo pues fue Estados Unidos. Bien, principales líderes. ¿Quiénes fueron los principales líderes? Vietnam del Norte, principal líder, fue pues presidente Ho Chi Minh, quien gobernó hasta el año 1969, año en que murió. La guerra de Vietnam, jóvenes estudiantes, terminó pues en el año 1975, pero la guerra había continuado cuando muere Ho Chi Minh, ¿no? En nombre de Ho Chi Minh, pues los pobladores, el movimiento guerrillero del Viet Minh continuó la guerra. Tenemos Vietnam del Sur, su presidente Ngo Dinh Diem, ¿ya? Ngo Dinh Diem. Estados Unidos pues pasó por 3 presidentes, ¿ya? John F. Kennedy, que gobernó del año 1961 hasta el año 1963.
Lyndon Johnson gobernó del año 1963 hasta el año 1969. Richard Nixon, 1969 hasta el año 1974. Tenemos de China, que fue su líder comunista Mao Zedong, ¿ah? Y de la Unión de Repúblicas Socialistas fue el secretario general Leonid Ilyich Brezhnev, ¿ya? Del año 1964 hasta el año 1982, ¿no? Después que haya terminado la guerra de Vietnam, este secretario todavía seguía en el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Presidente Ho Chi Minh de Vietnam del Norte. Ahí tenemos al presidente Ho Chi Minh. Presidente Ngo Dinh Diem de Vietnam del Sur, ¿no? Más presentable, ¿verdad? Tenemos al líder comunista Mao Zedong de China, ¿no? Ahí vemos al Mao Zedong, China siempre adelante, decíamos. Tenemos al secretario general Leonid Ilyich Brezhnev de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos acá los presidentes de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, ¿ya? Como primer presidente tenemos a John F. Kennedy, ¿ya? Que fue pues el presidente más joven de Estados Unidos, ¿no? En abril de 1961, jóvenes estudiantes firmó con Vietnam del Sur un tratado de amistad y cooperación, ¿ya? Donde se comprometía a defenderlo militarmente, ¿no? En la cual pues envió tropas estadounidenses a dicho territorio, pero lo asesinaron en el año 1963. Pero ya en su gobierno, jóvenes estudiantes de Kennedy, Vietnam del Sur ya estaba siendo militarizado por norteamericanos, ¿no? Se metían pues por órdenes de John F. Kennedy. Los militares norteamericanos ya estaban en Vietnam del Sur, ¿no? Muerto Kennedy, entra Lyndon Johnson, ¿ah? Vemos a Lyndon Johnson, pues este presidente le sucedió a Kennedy, ¿no? Hizo aprobar el Congreso norteamericano la resolución del Golfo de Tonkin, que permitió a Estados Unidos pues a realizar operaciones militares y aumentar su número de efectivos en Vietnam del Sur. Estados Unidos en guerra, ¿no? Con este presidente, Estados Unidos, jóvenes estudiantes, entra en guerra efectiva en territorio vietnamita, ¿no? En cambio, con Kennedy, el ejército pues estaba en Vietnam del Sur, pero estaba en forma pasiva, ¿no? Como una cuestión de vigilante, de guarnición nada más, en forma, pero para que no le suceda nada a Vietnam del Sur. Cuando Vietnam del Norte pues empezó a atacar, a agredir a Vietnam del Sur, y Estados Unidos, sus cuarteles de Estados Unidos, pues estos van a estar siendo atacados por Vietnam del Norte, ¿no? Entonces Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos, dijo: paremos esto, ¿no? Que consiguen en la resolución del Golfo de Tonkin, ¿no? El Congreso pues aprueba la intervención efectiva de los militares de Estados Unidos, ¿no? Y aún más enviaban pues municiones, armamentos y hasta la aviación de Estados Unidos hacia Vietnam del Sur. Así lo hizo Lyndon Johnson. Luego pues va a entrar lo que es Richard Nixon, ¿no? Presidente de Estados Unidos, ¿no? Nixon, este presidente muy tristemente recordado, porque le van a echar la culpa de que se produce pues la guerra, o pierde la guerra de Vietnam. Es el presidente que vio obligado a renunciar a razón de que no podía vencer a Vietnam. Antes anuncia el 31 de marzo de 1968 el final de la guerra de Vietnam, pero esta continuó, ¿ya?
porque quedó en ofrecimiento, jóvenes estudiantes, los vietnamitas no aceptaban las condiciones de Estados Unidos, ¿no? Decían no nos retiramos de la guerra, pero Vietnam del Norte deja de atacar a Vietnam del Sur, ¿no? Está loco, yo no dejo, Vietnam del Sur va a ser mío y lo voy a recuperar. Estados Unidos tiene que largarse de Vietnam y al final lo consiguieron, jóvenes estudiantes, ¿ya? Resumen del desarrollo de la guerra de Vietnam. Lo que conocemos como guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, ¿no? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre los años 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países, mira, jóvenes estudiantes, cerca de 40 países, se convirtió en un conflicto internacional, ¿no? Uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Tenemos la guerra local, ¿no? La guerra civil, en la cual primero se inició con una guerra civil, ¿no? En el interior de Vietnam del Sur se infiltraron pues los del Viet Cong, ¿no? Hemos hablado del Viet Cong, quienes mandaron gente a Vietnam del Sur, ¿no? Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Norte. El Viet Cong, apoyado por Vietnam del Norte, inició la guerra civil contra Vietnam del Sur para derrotarlos y unirse a los del norte comunistas, ¿ya? Y la guerra se vuelve internacional. Los intereses económicos de Estados Unidos corrían peligro con la guerra civil en Vietnam del Sur. Por esa razón decide intervenir directamente en la guerra, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Otros países lo respaldan, ¿ya? Estados Unidos se mete, muchachos, en la guerra de Vietnam. Vietnam del Norte decidió por la vía de las armas tomar Vietnam del Sur y unirlo bajo su sistema comunista. China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deciden apoyarlo enviando armas y municiones. Ya entró Estados Unidos, ya entró Rusia, ya entró China, entonces la guerra se vuelve internacional, la guerra se había tornado de nivel internacional. Secuencia de la guerra, lo más importante. En el año 1959, el Viet Cong inicia la guerra civil en contra del gobierno nacionalista de Vietnam del Sur, ¿no? Y contra su principal aliado, Estados Unidos, ¿no? El Viet Cong inicia la guerra civil contra el gobierno nacionalista de Vietnam del Sur, ¿no? Que era su principal aliado, Estados Unidos. 1961, Estados Unidos infiltra tropas norteamericanas, ¿no? Que eran mandadas por John F. Kennedy, ¿ya? 1961. En Vietnam del Sur, cerca de 12.000 soldados norteamericanos ingresaron a ella, pero no actuaban militarmente, no estaban en forma pasiva. 1964, ¿no? El presidente Lyndon Johnson, ¿no? Apoyado pues por el Congreso, decidió que el ejército norteamericano intervenga militarmente, ¿no? Pues el Viet Cong, apoyados por el Viet Minh del norte, pues se alaban victorias dentro de Vietnam del Sur, asesinaron a los líderes de dicho país. 1965-1966, aviones norteamericanos bombardean Vietnam del Norte. El ejército del Viet Minh jamás se rindió y continuó batallando en pie de guerra, ¿no? Estados Unidos no podía vencer a los el ejército guerrillero del Viet Minh. Todavía no intervienen Rusia ni China, ¿no? Porque los vietnamitas todavía seguían en pie de lucha, continuando la guerra, y Estados Unidos todavía no los podía vencer. 1966, ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos de retirarse de la guerra, con condición, siempre y cuando jóvenes estudiantes
Vietnam del Norte se retire de Vietnam del Sur y lo deje tranquilo. Los del norte no aceptaron esto, en la cual pues la guerra continuó. 1967, pese a la contundencia de sus acciones militares, Estados Unidos no consigue derrotar a las tropas del Frente de Liberación Nacional que operan en Vietnam del Sur, ¿no? 1968, el presidente Johnson ordena cesar los bombardeos en Vietnam del Norte y su sucesor Richard Nixon promete que los soldados norteamericanos regresarán pronto a su país. Saben que jamás ganarán, ¿no? El presidente Johnson ordena cesar los bombardeos en Vietnam del Norte y su sucesor, presidente Richard Nixon, promete que los soldados norteamericanos regresarán pronto a su país. Saben que jamás van a ganar a los vietnamitas. 1969 se iniciaron las conversaciones de paz entre Estados Unidos y el Vietnam de Corea del Norte, el Acuerdo de París. No llegó a buen puerto y la guerra continuó. 1970, Estados Unidos reanudó los bombardeos aéreos sobre Vietnam del Norte y los del Vietminh. Ahí, sin decaer, con el grito en la garganta de victoria, resistan a sangre y fuego, ¿no? En Estados Unidos se hizo notar la protesta de los hippies, ¿no? Los hippies que eran pues un movimiento de jóvenes hippies decían, ¿no? Dejen de intervenir, dejen tranquilo a Vietnam y regresen a los soldados norteamericanos que estaban pues muriendo por las puras. Los hippies protestaban, los hippies, ¿no? Estaban en contra de la intervención. 1975 se consuma la victoria del Frente de Liberación Nacional del Vietcong y del Vietminh con la toma de la ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur. Estados Unidos fue derrotado. 1976, jóvenes estudiantes, se unifica Vietnam con el nacimiento de la República Socialista Comunista de Vietnam con su capital, Hanoi. Hoy en día, jóvenes estudiantes, Vietnam es un solo país, ¿no? Pues en lo que era Camboya, Laos, los otros 3 países más eran, ¿no? Hoy en día ya es una un solo país, Vietnam, con su capital, Hanoi, ¿no? Con dependencia comunista. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan comprendido, lo hayan entendido, para que puedan desarrollar las prácticas del texto de la página que les van a poner en la tarea. En la plataforma puedes apoyarse también con el libro y con el video, en la cual van a poder desarrollar esas prácticas. Bien, chicos, entonces nos vemos en la siguiente semana. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno, pues que tengan un hermoso día y nos vemos en la siguiente semana. Chao, cuídense.